presentación que les quiero compartir esta noche acerca del tiempo. Bueno, antes, enlazando lo que vimos la semana anterior o lo poquito que hablamos de la semana anterior, acerca de las manifestaciones culturales del pueblo hebreo. Todo lo que hemos estado ahorita comentando acerca de las preguntas, lo que ustedes hicieron, tiene que ver con cuestiones culturales, ¿va? Y de eso se trata este curso. Entonces, a través de las presentaciones y de las clases vamos a explorar algunas manifestaciones culturales de los hebreos y judíos en el Nuevo Testamento. Recuerden que, por ejemplo, la ley no está aparte de las cuestiones cotidianas de la vida de un hebreo, de un judío, sino está muy vinculante, porque de hecho la ley judía, la ley mosaica, sirve no solo para aspectos de la relación meramente entre el hombre y Dios, sino de la relación del hombre con los demás o la relación del hombre con la naturaleza, con la creación. Entonces, por eso es muy vinculante este tema de la ley con la cuestión cultural. Eh, el Antiguo Testamento y el famoso Código Deuteronómico, que también está en la literatura del Antiguo Testamento, mm, hay un legado acerca de este tema de la cultura. Eh, por ejemplo, cuando nosotros leemos la profecía, la poesía en el Antiguo Testamento, hay una gran contribución literaria en esto de tradiciones en el pueblo judío. Por eso hablamos de un legado. Allí encontramos algunas manifestaciones de la vida y las costumbres de los hebreos en tiempos del Antiguo Testamento. También encontramos el famoso Código Deuteronómico, que no solo es simplemente una regla de leyes, sino tiene que ver con esta relación entre el hombre y su entorno, el hombre y Dios. Y cuando hablamos del entorno, pues estamos refiriéndonos a nuestra cultura, a nuestra relación con el prójimo, a la relación con la naturaleza, con la creación. Israel, en el transcurso de su vida, en el transcurso del Antiguo Testamento, tuvo mucha influencia de religiones y de culturas paganas, sobre todo estas tres, la babilónica, la egipcia y la fenicia. ¿Cómo influyeron, por ejemplo, estas culturas a Israel? En el caso de Fenicia, eh, ayudó en la parte arquitectónica, sobre todo cuando Salomón construyó el templo. Él recibió ayuda de los fenicios para levantar el pueblo, perdón, el templo de Israel. Entonces, hay una cierta influencia en la construcción del templo y posteriormente de algunas ciudades por parte de los fenicios a Israel. Igual Babilonia. Babilonia tiene mucha influencia, sobre todo del pueblo que retornó del exilio babilónico. Por ejemplo, en el libro de Job se cree que está basado en un antiguo texto babilónico que tiene el mismo nombre, transmitido oralmente. Muchos de los estudiosos bíblicos hablan que algunas tradiciones del Antiguo Testamento son similares a tradiciones de culturas paganas, como el caso de la historia de Job, que hay un texto babilónico donde se relata una historia similar. También ocurre con la historia del diluvio, que más allá que es egipcia, es sumeria, porque hay una historia que relata el diluvio, la famosa historia de Gilgamesh, que esto, bueno, se puede encontrar inclusive algunas traducciones modernas al lenguaje moderno de esta especie de literatura muy antigua. Entonces, Israel sí tuvo influencia de las culturas eh, del antiguo mundo, en el caso de la fenicia, de la babilonia, de la egipcia. Bueno, el de la egipcia inclusive no solo la cuestión es gastronómica, sino que tiene que ver también con la cuestión de la idolatría. Recuerden que Israel eh,
No solo Egipto influyó sobre ellos, sino Canaán. Ahora, hablando un poquito de la filosofía hebrea, en contraste con la griega, por ejemplo, los hebreos tenían una forma más práctica y sencilla de ver las cosas de la vida. No se metían mucho a la cuestión de una dialéctica, raciocinia acerca de la vida, de la muerte, no. Ellos eran muy sencillos. Se vivía para adorar a Dios, se moría y ahí, suficiente. Entonces, el tipo de pensamiento hebreo ayudó inclusive a su propia cultura, a sus propias costumbres, a tener una visión distinta acerca del Dios universal. Inclusive no se podía separar el tema cultural con el tema religioso. Ese dualismo griego o dualismo en otras filosofías antiguas no la tenía Israel. Por eso hablamos de que en la forma de pensar de los hebreos era muy práctica, como dicen, muy pragmática. Concepto filosófico era muy pragmática porque ellos, si se sembraba algo, bueno, tenía que ver con Dios, tenía que ver con su espiritualidad, etcétera. Pero en el caso de otras culturas, no necesariamente era así, sobre todo la griega. Separaban mucho esas cuestiones con el tema del pensamiento racional, pero los hebreos no. Entonces, todo lo cultural que ustedes han leído y que vamos a ver está muy relacionado a Dios, a la visión que se tenía de Dios o se tiene de Dios por alguna hoy en día. Y hablemos entonces del concepto del tiempo. Eh, yo les hacía la pregunta entonces, ¿qué era la primera vigilia? ¿Qué era esto de la hora sexta? Bueno, vamos a ir desglosando algunas ideas con respecto a esta idea del tiempo. La primera manifestación de tiempo en la cultura hebrea aparece en Génesis. Ustedes han leído ya el capítulo 1 de Génesis, en donde se dice la tarde, la mañana, etcétera, etcétera. Primero la creación del sol, la creación de la luna, la creación de las estrellas. Esto marca el tiempo. Esto distingue lo que se conoce como día y noche. Al haber la idea de el día relacionado con el sol, la luna relacionada con la noche, las estaciones lunares relacionadas con los meses, entonces ya viene la idea de días y años. O sea, ya desde Génesis se viene manifestando este concepto acerca de el tiempo. Ahora, el tiempo en la cultura hebrea se creó para organizar la vida cotidiana. Recuerden que todo lo que hacían los hebreos está relacionado con su idea de Dios. No se separa las cuestiones de la vida cotidiana con las señalizaciones de las fechas religiosas, políticas memorables, tradiciones, memoria histórica. Todo esto tenía que ver con el tiempo. Los judíos, los hebreos, tienen muy claro esta idea de la memoria histórica. Tienen que hacer alusión al tiempo en la vida cotidiana de ellos. Hablemos del calendario. Bueno, iniciando porque el calendario hebreo está basado en 30 días y 29 días y medio, algunos meses, tiene que ver con la cuestión de la luna. Se dice que es lunisolar, porque se observan los ciclos lunares y esto es heredado de la cultura babilónica y egipcia. Recuerden, nosotros escuchamos hablar de Babilonia en la época del exilio, pero Babilonia es un pueblo
más antiguo que los propios hebreos. Y no digamos los egipcios que tenían mucha, estaban muy avanzados en cuestiones de ciencia con relación al tiempo. Entonces, los hebreos igual toman estas ideas, estos conceptos de tiempo del calendario egipcio y del calendario sumerio o babilónico. El calendario hebreo es un sistema complejo que refleja la historia y la cultura judía. Mire aquí. Y cuando hablamos de historia y cultura judía, estamos hablando también de Dios, de religión, de fe. Se basa exclusivamente en la cuestión de la luna y la influencia de otras civilizaciones, como ya mencioné, la sumeria, la caldea o la egipcia. Duración de un año. En el caso del año judío, dura 354 días y medio. O sea, 11 días menos que el calendario solar, que es el calendario, por ejemplo, juliano y gregoriano, obviamente el nuestro. Pero el calendario judío está basado en 354 días y medio. Por ejemplo, tienen nombre los meses, como Adar. Cada 3 años se añade un mes adicional. Este mes se llama el mes de Adar. ¿Para qué? Para sincronizar esos 11 días que faltan con el ciclo solar. Porque sería 11 por 3, sería 33. Un mes. Y se compensa ese día y medio cada 3 años. Entonces, los judíos, para equilibrar al calendario unisolar, le agregaban ese mes cada 3 años. Ahora, miremos algunos textos. Voy a pedir que me ayuden con la Biblia. Los hebreos llaman, o el término día en hebreo es yom. Se translitera o se pronuncia en hebreo yom. Yom es un concepto o el significado hebreo tiene que ver no solo con lo que ellos manejaban o lo que nosotros conocemos como días, sino también tiene que ver con estaciones, con eras inclusive prolongadas de años. Entonces, desde tiempos antiguos, los israelitas han calculado el día, o sea, el yom, de un atardecer hasta el próximo atardecer. O mejor dicho, desde el atardecer hasta la aparición de las 3 estrellas que marcan el inicio del nuevo día. Hay una constelación, no sé si es Orión, creo, que son 3 estrellas así una tras otra que parece flecha. Lo que pasa es que en esta parte del hemisferio terrestre no se observan. Esas estrellas solo se observan en el hemisferio oriental, o sea, toda la parte donde está Palestina, Egipto, Babilonia, Turquía actualmente. En esas zonas que se miran esas 3 estrellas. Pero antes del exilio babilónico, el tiempo entre el amanecer y el atardecer se dividía en mañana, mediodía y noche. Algo parecido a lo que hacemos nosotros. Pero después de la época babilonia, por ejemplo, cuando ya encontramos el Nuevo Testamento, el día estaba calculado. O sea, ¿cuándo era un día? Desde las 6 de la tarde de hoy a las 6 de la tarde de mañana es el Yom judío. Pero esto no se establece sino hasta después del exilio babilonio. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Los días bíblicos, ¿cuánto duraban? Bueno, dice el comentario del Antiguo Testamento, el Old Testament Words, o sea, de estudios, uno de los clásicos de comentaristas del Antiguo Testamento. Dice que John, el John hebreo, es un día o un largo tiempo de días o un tiempo indeterminado.
que abarca sucesos extraordinarios. Puede ser inclusive eras. Que ese es tiene tres significados al menos la traducción de yo. Hablando de la luz del día. Dice, a ver, alguien que me lea ahí Proverbios 4:18. Luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta el día que firmamente establecido. O sea, que el firmamento se establece. Eso es lo que dice Proverbios 4:18. La Dice, luz. Adelante. mas Proverbios la senda de los 4:18. justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Bien, esa traducción dice hasta que queda firmemente establecido. ¿Eso qué significa? O sea, que hasta que termine la luz solar. Ellos ya entienden lo que nosotros hoy comprendemos acerca del día. ¿Cuándo hablamos de día nosotros? Normalmente cuando hay luz solar. Ahora, una cosa es la luz del día y otro concepto es el día de 24 horas. Siguió el diluvio sobre la tierra por 40 días. Eso es lo que dice Génesis 7:17. Entonces aquí se puede interpretar que cuando habla ahí de días, son días de 24 horas. No la luz del día, porque cuando el concepto luz del día o luz brillante o el día perfecto, como dice esa traducción, generalmente solo se refiere a lo que nosotros entendemos como día cuando hay sol. En Zacarías 14:8 se habla de que el día puede incluir estaciones. Tiene que ocurrir en aquel día, en verano y en invierno ocurriría. Entonces ya se habla inclusive de estaciones en Zacarías. Estamos hablando de los posibles significados de día en el Antiguo Testamento con el término hebreo chon o la duración de lo que se conoce como día. Que en el Nuevo Testamento cambia por la cuestión que yo les expliqué del exilio babilónico. Día puede significar muchos días. Es lo que dice Proverbios 25:13 y Génesis 30:14. El día de la siega. ¿La siega qué es? Es la cosecha, ¿no? Pero la cosecha, hermanos, no se da en un solo día. ¿Ok? Es una serie de días. O en los días de la siega del trigo. Cuando cortan el trigo, lo cosechan. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquel ejemplo de Ruth y Noemí cuando regresan, que Ruth se va a espigar en la tierra, en las tierras de Boz? Bueno, Ruth no solo un día espigó durante, terminaba la siega. Estamos con esta cuestión del John. El John también puede significar 1000 años y como una vigilia de la noche, porque 1000 años son como tus ojos, solo que como el día de ayer. Ahí, aunque está en palabras poéticas, el término hebreo es John. O sea que ahí John se utiliza para decir 1000 años. En Isaías 49:8 se habla el día de salvación. John, muchos años, porque al parecer no solo significa un día literal o un día de 12 horas, ¿no? Muchos años. Entonces estamos viendo estos posibles significados de John. La vida del hombre, como en los días de Noé o los días de Lot. John está dándole otra dimensión al significado de John. Días creativos, como el capítulo 1 de Génesis. Un día primero, un día segundo y así sucesivamente, de 7 años cada uno. Porque también hay una analogía con respecto a
que los días de la creación no solo duraron, no son literales, sino que es algo figurativo. Son dos interpretaciones que se dan. Entonces, que hace referencia a 7.000 años cada uno. Es una, como les digo, muchos inclusive interpretan así el Yom en Génesis. Dice Génesis 2:4, el día que hizo el eterno Dios tierra y cielo. Entonces, ven que este concepto de Yom para referirse a día tiene varias interpretaciones y que nos va a dar una correcta interpretación tiene que ver con el contexto. Durante la estancia en Babilonia por parte de los hebreos, adoptaron entonces la división de 12 horas, como existe la referencia en Juan 11:9, cuya duración variaba dependiendo la duración del día, o sea, de la luz del sol. En promedio, entonces aquí lo que yo les decía de la sexta a la tercera. Imagínense, primero, el día judío después del exilio babilónico iniciaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde, o sea, 24 horas después. Dividamos el concepto de día durante la luz del sol y la noche donde no hay luz solar. Que eso es lo que conocemos nosotros como noche. Entonces, cuando ya aparece el concepto día y noche, usted entiende un día de 24 horas. En el caso de la noche se divide por parte de los judíos en un concepto que se llama primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. En el caso de la primera vigilia, esta iniciaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. La segunda vigilia iniciaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12 del día. La tercera vigilia de 12 de la medianoche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana hasta la salida del sol. El alba. Podemos encontrar algunas referencias en Mateo 14:25, en Marcos 13:35, en Lucas 11:5. Ahora, eso es la noche. La noche estaba dividida por vigilias de 3 horas cada una. 3 por 4, 12. De 6 de la noche a 6 de la mañana. El día, cuando hablamos de día, propiamente es con la luz solar, el día de 12, donde se hacen las actividades cotidianas, iniciaba a las 6 de la mañana y terminaba con el ocaso. Ahora, ¿cómo estaba esto de estructurado el día? El día estaba estructurado parecido a lo de la vigilia, solo que aquí se le conocía como la primera hora, la tercera hora, la sexta hora y la novena hora. Por ejemplo, la tercera hora, que son las 9 de la mañana, es la hora en que Jesús fue crucificado. La primera hora es las 6 de la mañana. La sexta hora, que es la hora en que el cuerpo del Señor expiró, es a las 12 del mediodía. Y la novena hora es las 3 de la tarde. Los hebreos contaban entonces a partir de la salida del sol y de la puesta del sol, lo que se conoce como día. Pero propiamente los días, incluyendo mañana y noche, o sea, día con luz solar y noche, es con el ocaso del alba
y cuando terminaba otra vez el alba. O sea, de 6 a 6. Ahora, en Occidente, o sea, hoy, el día cuando inicia para nosotros. Para nosotros inicia a la medianoche de hoy. Cuando, o sea, el sábado, mañana sábado, ¿cuándo inicia para nosotros? Inicia a medianoche de hoy. Pero, por ejemplo, un judío ortodoxo, liberal, conservador, ya está en el sábado, porque son las 7 de la noche. Ellos van a llegar, están en la primera hora, perdón, están en la primera vigilia. Ellos, los judíos, celebran primeras vigilias y después primera, tercera, sexta y novena hora. O sea que ahorita están en la primera vigilia. ¿Cuándo termina la primera vigilia para ellos? Hoy a las 9 de la noche. O sea que nosotros terminando esta clase a las 8, a las 9 ellos terminan la primera vigilia. ¿A qué se refiere la expresión entre las tardes? Bueno, la escritura emplea a las 7 vamos a hacer una pausa, vamos a hacer preguntas, de ahí receso, de ahí continuamos. Las escrituras emplean la expresión entre las dos tardes con respecto al sacrificio del Cordero Pascual que se hacía el 14 de Nisan, según Éxodo 12:6. Aunque la tradición judía explica que este periodo transcurre desde que el sol comienza a declinar hasta su puesta. O sea, ¿cuándo el sol comienza? A las 6 de la mañana. ¿Cuándo empieza a declinar y se pone? A las 6 de la tarde. Parece que la explicación correcta es la primera tarde. Corresponde al comienzo de la puesta del sol. Ojo. Y la segunda, al momento que la última claridad crepuscular desaparece y cae la noche. Entonces, entre las dos tardes, hermanos, lo que está hablando es un día. El ocaso y el otro ocaso. Entre las dos tardes, o sea, hoy a las 6 y mañana a las 6. Esa es la expresión, pues ese es el significado entre las dos tardes. O sea, digamos, entre hoy viernes a las 6 de la mañana y mañana sábado a las 6 de la tarde. Esas son las dos tardes. En los días del ministerio terrestre de Jesús, era común dividir las horas en el periodo de la luz del día. Así que Juan 11:9 dice, hay 12 horas de luz de día. ¿No es verdad? Es una pregunta. Es retórica. Estas horas se contaban por lo general desde la salida del sol, desde la salida hasta la puesta del sol, o aproximadamente desde las 6, ya lo he repetido, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A eso se refiere el periodo de luz del día. Mi Sí, pregunta es, bueno, la primera hora ya nos explicó que a las 6 y la segunda a las 9 y esto, ¿verdad? Eso es para el día. ¿Y en la noche cómo? en la noche era por vigilias. Ah, la vigilia. La primera vigilia iniciaba a las 6 de la tarde. Ese periodo, digamos que ahorita nosotros somos judíos y estamos en Jerusalén. Por ejemplo, ahorita estaríamos en el periodo de la primera vigilia, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda vigilia es de 9 de la noche hasta la medianoche, que se le conoce como a las 12 p.m. La tercera vigilia es de las 12 a las 3. Y la cuarta vigilia
es de las 3 a las 6. De hecho, el concepto, fíjense qué interesante. No sé si ustedes ya lo conocían, pero las iglesias evangélicas antes, más que hoy, eran dadas a hacer vigilias de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y casualmente, no casualmente, dividían el tiempo de la vigilia en estas 4 horas. 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6. Y siempre se decía que la tercera vigilia era la más pesada de todas. Por la hora, ¿verdad? De las 3 de la mañana. El día estaba estructurado por primera hora, tercera hora, sexta hora, novena hora. A Jesús lo apresan, recuerden ustedes, en la noche, entre la primera y la tercera vigilia. Perdón. Él pasa esas 4 vigilias entre Herodes, entre Caifás y entre Pilato. En ese jueguito, ¿va? Lo están vituperando en la primera hora. Ya cuando está a cargo de los romanos. Ese viaje al Gólgota se tiene que dar, ¿verdad? No digo que así es, pero se tiene que dar, hablando de los datos que tenemos, entre la primera hora y la tercera hora. Todo lo que ocurre en la cruz ocurre entre la primera y la tercera hora. Ya la tercera es cuando él es crucificado, perdón, cuando se burlan de él, lo del manto, lo de los ladrones, lo de la lanza en el costado. Todo eso ocurre entre la tercera y las 12, que las 12 es cuando él se supone muere. Bueno, no es que así, él fallece a la hora sexta, o sea, al mediodía. Dice la escritura que se oscureció todo, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de las 6 de las 12 del mediodía. A las 3 tuvieron que bajar el cuerpo porque estaba cerca la primera vigilia. Recuerden que la primera vigilia es a las 6 y casualmente si era el viernes, era el inicio del sábado. Mevis, Karen, y de ahí no sé quién más tiene la mano levantada. Bendiciones, pastor, y todo. Fíjese que lo que iba a comentar, pues usted lo dijo, era respecto a lo que las iglesias evangélicas practican en las vigilias, donde dividen las vigilias por las horas y esto pues es una práctica de lo que se había hecho en ese tiempo, pero también se sigue haciendo, porque si se programa vigilia, dice vamos a hacer media vigilia y ya se programan las horas. Entonces seguimos esa tradición y lo que se vivió antes ellos, los judíos, pues también nosotros lo hacemos ahora. Bueno, sí, es como una analogía, ¿verdad? Karen. Bendiciones, hermana Diel y compañeros. Bendiciones. Tengo una duda que me quedé un poco ahí como confusa y sí que me tiene como volada esta cuestión del tiempo. Estoy entendiendo que hay días de años. Es por el significado del concepto hebreo Yom. Ah, ok, sí. Usted dijo que según el contexto puedo distinguir si, cuándo se está refiriendo A un por día, ejemplo, me puede decir un día, pero es un año. o 7, ¿Qué ejemplo o puede eras, o eras. existir de que es un año, pero en realidad es un día? O un día
puede pasar 7 días, pero en realidad son 7 años. ¿Cómo lo voy a distinguir? El contexto, un ejemplo, no sé, ahí Ah, quedé un poco. Es que cuando, por ejemplo, cuando se habla de este famoso que hay que descansar la tierra 49 años. ¿Se acuerdan ese concepto, esa idea? De 47 es un múltiplo de 7, 49 es un múltiplo de 7. Entonces, cada 50, no sé si es cada 49 o cada 50, que la tierra tiene que descansar. Ahí está implícito el término John, por ejemplo. En Génesis, ahí es donde está la gran, no la gran confusión, sino el gran dilema interpretativo, porque la Biblia dice, fue la noche y la mañana del primer día. Ahora, John, el concepto John, en la traducción hebrea, significa o días de 24 o días de 12 por la cuestión de si es en la mañana o si es en la noche, o años o indefinido. O sea, que no hay una posible, no se puede decir que son 7 años, pueden ser 7 eras, 7 años, 70 años o 49, por ese concepto del término hebreo John, porque es bien complejo esa idea de tiempo en los hebreos. Porque en ese caso de Génesis, unos lo interpretan como 7 días literales y otros lo interpretan indefinidamente. Por ejemplo, en algunas partes que dice, en esos días sucederá tal y tal cosa. Puede ser No que se sea sabe. varios años. Sí, por ejemplo, en los días, dice, en los días de Noé, hermana Karen. En los días de Noé. ¿Cuáles días de Noé? ¿Los días de la generación de Noé o los días de la edad de Noé que vivió? Porque cuando leemos nosotros ahí en los días de Noé, podemos interpretar solo cuando hizo el arca Noé. ¿Ustedes creen que la corrupción de la humanidad solo se da en el tiempo de la construcción del arca de Noé? Cuando usted observa eso, se da cuenta que la corrupción de la humanidad en los días de Noé tiene que ver con generaciones antes a Noé y generaciones después a Noé. Porque la corrupción y la maldad de los tiempos de Noé no solo se da en los días en que él vivía en la tierra. Entonces, cuando dicen los días de Noé, ¿a qué se refiere? A un periodo de tiempo indeterminado, Karen. Pero asumimos que puede ser en la generación de Noé. Es como, ¿cuál es nuestra generación? Entonces, recuerden, hay estudios sociológicos que dividen las generaciones de acuerdo a los años. Se supone que hoy ya estamos en la generación beta. Todos los nacidos del 2025 son generación beta, pero los nacidos del 2010 al 2024 son generación alfa. Algo así creo que va. O los baby boomers. Pero los que tienen 70 años, su generación son sus padres, que ya fallecieron, y ellos. Entonces ahí alarga el periodo de tiempo. Es un tiempo indeterminado. No podríamos decir que son 100, pueden ser 80. Entonces los días de Noé se refiere a un periodo de tiempo en que la maldad del hombre se acrecentó, pero no significa que solo en el tiempo en que él construyó el arca. Entonces el concepto John es un concepto que para poder interpretarlo tenemos que tener el insumo del contexto. Cuando ustedes lean versículos en el Antiguo Testamento referente a días,
Se van a dar cuenta que el término hebreo ahí es Yom, pero puede tener varias interpretaciones, inclusive hasta interpretaciones literales. Por ejemplo, el Día del Señor, eso aparece no sé si es en Joel, en uno de los profetas menores. Bueno, aparecen varios profetas, pero creo que el más famoso es Joel. En los días, el Día del Señor. ¿A qué se refiere con el Día del Señor? Los Entonces ahí juicios, pero sí, los juicios puede ser un momento, Eric, o siempre, Años. o años, o siempre. sí, porque eso de los juicios aparece mucho en el Antiguo Testamento, sí. O cuando es la fecha del castigo, por ejemplo. Ujú. Como el Yom Kippur. El Yom Kippur, que es una fiesta que vamos a ver. Yom es día. Kippur es extirpar. Como cuando uno extirpa un granito ahí. Día de expiación. Ok. No sé si tienen algún otro comentario. Vamos a seguir hablando esto del tiempo, porque es bien interesante, ¿va? El tiempo. El tiempo está relacionado al calendario litúrgico y político hebreo. Adelante, Ana. Iba a decir algo. O Erling. Erling. Sí, buenas noches a todos. Me quedé con una duda, porque usted dijo, maestro, que Jesús murió a las 12, a la hora sexta. No, a las 3. Entonces, en los evangelios yo he leído que él expiró, como dijo usted, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Entonces, quiere decir que Jesús, el sacrificio pascual que él hizo, él estuvo 6 horas en la cruz, desde la hora tercera hasta la hora novena. Sí, él estuvo casi 6 horas crucificado. Esa era mi duda. Él es crucificado a la hora novena. Perdón, a la tercera hora, que son las 9 de la mañana. Y muere a las 3 de la tarde. Muere a las 3 de la tarde, que es la novena hora. Entonces, como muere cerca de la primera vigilia, por eso las mujeres, por eso Arimatea y los demás se apresuran a embalsamar el cuerpo del Señor para que no les tocara estar tocando un muerto el día sábado. Si de por sí ya tocar un muerto era penado por la ley, no digamos el sábado. Se apresuran porque imagínense, a nosotros nos puede, si a nosotros 3 horas nos va así por el correr, ellos tenían que bajar el cuerpo, embalsamarlo, buscar la tumba, preparar las especies aromáticas y todo eso. Pero a la vez, hermanos, entiendan que los judíos, a pesar del luto de la muerte del maestro, ellos tenían que celebrar el sabbat. No dejan por un lado el sabbat. El muerto está. Entonces ellos se apresuran a enterrar el cuerpo del maestro a celebrar el sabbat. Maestro, Es bien interesante eso. Diga. me llama la atención esto porque los judíos tienen una costumbre de orar 3 veces al día y ellos empiezan desde la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. O sea, a las 9 oran, a las 12 y a las 3. Correcto. Yo les conté, ¿verdad? La experiencia de un viaje que tuve por ahí. Entonces nos encontramos con un rabino que se puso a orar en medio del pasillo del avión, porque una de estas 3 horas para él ya tocaba en su cosmovisión. Recuerden que ellos sí tienen una idea de tiempo litúrgico. Entonces él dejó todo, se quitó el cinturón y en pleno vuelo empezó a hacer la oración. No le voy a decir cuál era porque no me acuerdo la hora, pero o era la tercera, o era la sexta, o la novena hora.
Eso me Barú encanta eso. atado, nadie era. Ah, Hermano Daniel, diga. tenía la mano levantada, pero creo que es mejor así, porque no, bueno, a perdón. la brava, a la brava. Yo creo que ustedes seguían, pero me adelanté con Erling. Lo A ver, siento. hermano. Por ejemplo, el calendario romano también tiene, no sé si la palabra correcta es la influencia lunaria y de la agricultura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el calendario que nosotros usamos, que era es el gregoriano, y después hubo un juliano aumentado también, que era un papa, creo que es que lo hizo, ¿verdad? El calendario gregoriano, que es de 365 días. El calendario, perdón. Así es. Sí, el calendario gregoriano, hermano Daniel, tiene influencias lunares también, porque el asunto es, bueno, allá por el 1500 y pico fue que se formó eso, ¿va? Con ese famoso papa gregoriano, ¿va? Es que miren, el calendario juliano, Que es casi parecido también. sí, es que es casi parecido al hebreo y al sumerio y a casi todos, porque la base es lunar solar, ¿ok? La cuestión es que el calendario juliano se empieza a contar desde la fundación de aquella epopeya y aquel mito en que Rómulo y Remo son amamantados por una loba, porque el calendario juliano tiene que ver con la fundación de Roma, allá por el año 776, por ahí es. Y entonces la base del calendario es solar. ¿Va? La base del calendario es solar. En el siglo XII, oigan bien, en el siglo XII de nuestra era, ya cuando el cristianismo dominaba la forma de pensar, Gregorio I, creo que fue, sí, Gregorio, porque modifica el calendario según las investigaciones que hace la iglesia. Y por eso es que nosotros decimos, y yo les he contado a algunos esta historia, que Jesús nace 6 o 4 años antes de Cristo. Y lo digo así para no enredarme. O sea que Cristo nace 4 años antes de Cristo. Porque hay una modificación en el calendario gregoriano que su base es solar, pero hereda del juliano, el que van a ser los romanos desde la mitología romana con la fundación de Roma. Entonces, pero casi, y si ustedes van al Google, se van a dar cuenta en qué año está el pueblo judío ahorita. Creo que ahorita es el 5748, 46. Por ahí es, ¿verdad? Sí. 5000 y algo. Ellos cuentan desde la creación. Y hacen ahí unos cálculos. Es bien complicado esto de las fechas y del tiempo. Imagínense calcular el tiempo. Por eso es que dice que el Señor, para él un día es como 1000 años. Ah, ¿eso qué significa? Que ahí el término John puede equivaler a 1000 años solares o a un año solar o lunar. ¿Me explico? 1000 años, un día es como 1000 años. Bueno, y hablando del calendario, hablemos del calendario. Pero antes quiero mostrarles esto quería enseñarles algo de la semana. Bueno, esto creo que ya lo vimos. Las escrituras hebreas emplean expresiones como mañana, mediodía y tarde. Bueno, aquí están las referencias bíblicas. La vigilia de la tarde en el día iba desde la puesta del sol hasta las 9 de la noche. ¿Cuándo es la puesta del sol? Las 6 de la tarde. ¿Ok? La primera vigilia. Recuerden que la estructura de la noche es diferente a la estructura del día, de la luz cuando hay luz del día. La primera vigilia, ojo, esto también tiene que ver con las oraciones, porque muchas veces Jesús lo encontraban orando en la noche, en la segunda, en la tercera, en la cuarta vigilia.
Y ya les expliqué esto, que la segunda terminaba a la medianoche, la tercera terminaba a las 3 y la cuarta terminaba a la salida del sol. La vigilia denominada muy de mañana duraba hasta el amanecer. O sea que esa es la cuarta vigilia. Que Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea durante el periodo de la cuarta vigilia. O sea que ellos estaban en la noche, imagínense, a las 3 de la mañana moviéndose aquel mar. Entonces aquellos asustados. Entonces, eso tuvo que acontecer, o según las referencias, en la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 de la mañana y las 6. Entonces Jesús está dormido, aquellos están pescando o viendo qué hacer. Y se mueve el mar. Ok, eso ocurre entre las 3 y las 6 de la tarde. En las escrituras griegas cristianas, o sea, en el Nuevo Testamento, hora designa la 12ª parte del espacio del tiempo. Recuerden, 1 entre 12. Que va desde la salida hasta la puesta del sol. Ya hablamos, o sea, desde el ocaso hasta el ocaso. Puesto que la duración de este periodo varía en Israel según la estación del año, por lo general solo se indica la hora aproximada en que ocurrirá algún suceso. Por ejemplo, como la hora sexta, que era las 12 del mediodía. Los hebreos dividían la noche en vigilia, ya lo vimos. La vigilia intermedia, por ejemplo, Jueces 7:19 habla de una vigilia intermedia. Parece evidente que en tiempos antiguos habían 3 vigilias y no 4. Entonces, cada una de estas vigilias abarcaba una tercera parte del tiempo entre la puesta del sol y el amanecer. Yo les hablé de 4 vigilias, pero en la época de los jueces se hablaba de 3 vigilias, o sea que hay que dividir 12 horas entre 4 para hacer el cálculo cuánto duraba la primera vigilia, la segunda y la tercera. La primera vigilia iba de las 6 hasta las 22, o sea, mire que aquí cambia ya en la época de los jueces. La vigilia primera era de 6 de la tarde a 10 de la noche. La vigilia intermedia era de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, más o menos. Estamos hablando de la época de los judíos en los jueces. Este fue un tiempo estratégico para Gedeón, cuando se iba a hacer el ataque, sorpresa a los madianitas. Cuando fue a la tercera vigilia de la noche. Interesante porque como usted lee vigilia en el Nuevo, entonces más o menos para no confundirse, cuando Gedeón ataca a los madianitas, estamos hablando entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Durante esta vigilia matutina, Dios hizo que los ejércitos egipcios que perseguían a Israel experimentaran grandes dificultades cuando cruzaban el Mar Rojo. Entonces, al parecer esto de la apertura del Mar Rojo fue de madrugada, hermano. Según este dato. Ok, tenía algo aquí de los meses. Los meses, quiero hablar de los meses. Bueno, las semanas, hermanos, tienen que ver con los días. Por eso no le doy tanto protagonismo a esto. Ahora, los meses, que es el elemento del tiempo más importante, al igual que los días de los judíos. Se denomina Yerah o Adesh, que tiene que ver con luna o luna nueva. Apunta a la dependencia del mes judío en fase lunar. De hecho, los meses hebreos siempre han sido lunares y se extienden desde una luna nueva hasta la siguiente luna nueva. El inicio del mes con la aparición de la luna nueva, o sea, inicia una nueva era, y aún lo es de una gran importancia práctica para los hebreos. En cuanto a lo primero de cada mes, consideran el día de la luna nueva.
y así ciertas festividades que los vamos a estudiar más. Ahí está el calendario, por ejemplo, que tiene que ver con Julián, el juliano y el gregoriano y el judío. Si ustedes observan ahí en la gráfica, el primer mes de ellos se llama Nisan y aproximadamente es el 15 de marzo al 15 de abril. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 31, ¿verdad? Hoy es 31 de enero. Quiere decir que si hoy es 31 de enero, estamos terminando, no, perdón, estamos a la mitad del Shevat, Shevat. del 11º mes. Ujú. No son, hay unos meses que no son tan importantes, hay otros que sí, que tienen que ver mucho con la parte litúrgica. Entonces, cuando miremos las fiestas, vamos a relacionar el calendario con esto. Ahora, en el Antiguo Testamento no se mencionan los 12 meses, solo se menciona 4, aparece, solo hay 4 referencias para 4 meses y los otros aparecen en las tradiciones judías. Y ya en el Nuevo Testamento sí hay algunas referencias a esos meses. También en la Biblia Vulgata, que aparece ahí con las siglas BA. De estos 12 nombres encontrados ahora en el calendario judío, solo 7 se encuentran en el texto hebreo. Bueno, con algunos descubrimientos como los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Pero todos los 12 aparecen según las divisiones de un rollo que se llama el rollo del ayuno, que es una escritura judía antigua. Y aquí están los 12 meses con algunas referencias bíblicas de los que tienen, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento no aparecen referencias bíblicas de algunos de estos meses. Por ejemplo, Nisan sí, Nehemías 2:1, Esther 3:4, el mes de Iyar no hay una referencia hebrea. Puede ser que haya referencia en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, pero yo me estoy refiriendo al texto hebreo. El Sivan, el mes de Sivan que aparece en Esther y en un apócrifo del Antiguo Testamento que es el libro de Baruch o un pseudoepígrafo o lo que conocemos como el deuterocanónico. El mes de Ab no tiene. El mes de Helub aparece en Nehemías y en el apócrifo de Macabeos. El mes de Tirsi no se encuentra en escrituras hebreas, hermanos. Tampoco el Jeshua. El Kislev aparece en Zacarías, en Nehemías, el Tebet en Estés, el Sebat en Zacarías y el mes de Adar en Esdras y en Esther. Primer mes, Nisan, de marzo a abril. El mes de la salida de Egipto, por ejemplo. Y Har o Yiar es el segundo mes que va de abril a mayo, o sea, del 15 de abril al 15 de mayo. Es un aproximado equivalente al nuestro. Sivan, el tercer mes va de mayo a junio. Tamuz, el cuarto mes va de junio a julio. El mes de Ab, de julio a agosto, el quinto mes del año. El sexto mes es Elul, de agosto a septiembre. El Tirsi, de septiembre a octubre, el mes de la creación del mundo para los judíos. El Hesba, el octavo mes. El Kisleu, el noveno mes, que es de noviembre a diciembre. El 10º mes, que es el Tebet de diciembre a enero. El Sebat, el 11º. Y el 12º mes, el mes de Adar, que es de febrero a marzo. O sea que ahorita estamos en Shevat, ¿verdad? De enero a febrero. O Esbat. Por aquí tengo, bueno, este está más relacionado a las fiestas, este gráfico. El Purim se da en Adar. El Hanukkah se da en Kisleu. O sea que por eso es que los judíos en diciembre, pues, porque Navidad es una fiesta de tradición pagana, pero de tradición cristiana. Nada que ver con tradición judía o hebrea. Entonces los judíos
celebran el Hanukkah, la fiesta de las luces, que tiene que ver con el candelabro de los 9 brazos. 9 brazos, porque en la tradición judía, en la guerra macabea, cada brazo tenía prendida una velita y se iba apagando conforme a la duración de una batalla que ocurrió ahí, según una tradición. Bueno, detalladamente lo vamos a ver después esto. Ok. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, días de la semana, ya lo hablamos. El Sabbat. Es que, si ustedes se fijan, esto de los días está muy relacionado con la parte religiosa, pero también con la cotidianidad de la vida del judío y del hebreo. O sea que no es simplemente ver los días de la semana, no, tiene que ver con algo espiritual también y social este tema de los días. Bueno, el Sabbat es un día muy famoso, que es el día de reposo, el día de descanso, que también vamos a hacer referencia a ello. Vamos a hablar de los 613 preceptos también. Espero que me haya chance de ver eso. La importancia de la fecha. Ciertas fechas son importantes para la memoria histórica. Por eso, esta celebración continua del calendario, de las fiestas que aparecen en el calendario judío, porque eso los aferra más y los acerca más a Dios. Nosotros nos hemos muy dado como cristianos a esto de las fechas. Sí, celebramos Santa Cena, celebramos el aniversario del pastor, el aniversario de la iglesia, cosas así, pero no muy relacionadas directamente con Dios. La Pascua la vamos a ver también más adelante, pero es, digamos, la celebración por antonomasia de los judíos. Si hablamos de importancia, la Pascua sería la más importante. Por ejemplo, el Rosh Hodesh, no sé si han escuchado esto ustedes, que tiene que ver con el inicio de un nuevo mes, que se denomina el Rosh Hodesh. Significa cabeza de mes. Si el mes anterior tenía 30 días, entonces el Rosh Hodesh se celebra por 2 días después de esos 30. Recuerden que hay días que no duraban 30, sino 29. ¿Dónde aparece el Rosh Hodesh en la Biblia? En Éxodo 12, del 1 al 2, Dios le dice a Moisés que el primer mes del año es Rosh Hodesh, la cabeza de los meses. En Números 10:10, a ver, hermana, apágame el micrófono, por favor. Se instruye tocar el shofar y ofrecer sacrificios como recordatorio de que Dios es el Señor. En Levíticos 23, 24 al 25, Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel debe observar el primer día del mes como un día de descanso. Y en Números 28, del 1 al 5, hay otra referencia al Rosh Hodesh que tiene que ver con un sacrificio. Bien, ¿influencia del calendario hebreo en el mundo? Claro que hay influencia. Influencia al calendario gregoriano, no al juliano. Más al gregoriano, porque recuerden que hay cierta afinidad, entre el judaísmo y el cristianismo. Influye en el cristianismo, influye en la Semana Santa, porque hablando de Semana Santa, bueno, influye la astronomía también. Conclusión, la Biblia hebrea, a pesar de su influencia en otras culturas, ha desarrollado una identidad propia en diversos campos, desde la literatura y el derecho hasta la concepción de su tiempo. ¿Por qué hablamos de las influencias sobre la Semana Santa? ¿Qué se celebra en Semana Santa? Para los judíos sería la Pascua. Para los cristianos, el sacrificio expiatorio y la resurrección de Cristo. O sea que si hay una vinculación entre esa fiesta y el cristianismo.
Ok. Comentarios, preguntas, conclusiones. Una pregunta, hermano. Para el tiempo de Navidad, ahí en Israel, no hay nada de lo de Navidad. Bueno, si es No hay occidental y tamales cristiano, ahí. sí. Si no, no. No hay No hay tamales, hermano tamales. Daniel. O sea, Se ahí celebra, no, no, porque se hay iglesias celebra evangélicas. el Hanukkah. Sí, o sea, si usted es judío, Pero digamos, generalmente, sí, es que generalmente Hanukkah cae unos días antes del 24, del 25. sí, Pero el Hanukkah es como la Navidad judía, pero no es sí. que celebran el nacimiento de Cristo, No, obviamente, ¿verdad? claro, Ni claro que no. ponen el árbol de Navidad. Sí hay, si podríamos decir algo parecido, es que el Hanukkah se reúnen las familias y comen sus comidas. No sé si ustedes han probado comida árabe o judía o palestina, que es un poco similar. Eh, Bueno, no estamos acostumbrados nosotros a ese tipo de alimentos, pero bueno, tampoco es que es feo. Algunos bocadillos son ricos. Pastor, Em, pero siempre lo celebran en diciembre, el sí, en Hanukkah. diciembre. Es que el Hanukkah lo vamos a ver cuando estudiemos el calendario. Exactamente cae unos días antes del 25. Mm. Entonces, las familias se reúnen. Es algo parecido a la Navidad. ¿Qué pasa? En países occidentales como Europa y Estados Unidos, la Navidad es muy fuerte, es un concepto bien fuerte, bien arraigado. Más en Estados Unidos, donde las familias viajan kilómetros para reunirse en familia y celebrar la Navidad. Bueno, los judíos hacen algo parecido con el Hanukkah. Pero esto tiene que ver con su religión. Y la mayoría de los que celebran la Navidad no tiene nada que ver con la religión, salvo los cristianos, ¿verdad? Pero la gente aquí celebra Navidad, hay bebidas, hay regalos, hay cohetes y todo, pero no hay una vinculación con el creador, hermano. No, En claro que el no. caso de los judíos, sea liberal, ortodoxo o simplemente nominal, sí hay una vinculación religiosa y de fe cuando se celebra el Hanukkah. Por eso no se desvincula. El tema de las raíces, el tema de la tradición, el tema de la fe, de lo social, desde el punto de vista hebreo y judío. No hay división, hay mucha vinculación entre Dios, la fe y estos fenómenos. Por eso el Hanukkah es, entonces, si ustedes tienen la oportunidad de conocer a alguien o de ver algún documental o alguna película, van a encontrar que el Hanukkah se celebra con un candelabro de 9 brazos, diferente al candelabro en el lugar santo que es de 7. Y tiene un nombre. Tengo unos materiales que no los encontré. Una vez yo saqué un curso de judaísmo y ahí aparece, por ejemplo, los nombres de todos esos elementos. Lo que pasa es que no me quiero enfocar mucho más en las costumbres, pero es vinculante, por ejemplo, lo que se pone en la cabeza, en el codo, la vestimenta, el kipá y todas esas cosas. El candelabro de los 9 brazos, el del 7, el chopar, todos esos simbolismos y todos esos utensilios, hay una vinculación religiosa muy fuerte ahí y de fe. Rudy o Mavis, no sé si Mavis tiene una pregunta o ya preguntó y no bajó la mano, o si no, con Rudy. No se bajó la mano. Sí, ya. Diga. Sí, licenciado, yo tengo
una pregunta más que todo, ¿verdad? Relacionado con el tema que estamos tratando, ¿verdad? Referente más que todo a la Navidad, ¿verdad? La Navidad es de origen pagano o cristiano, ¿ya? No, es que la Navidad tiene que ver es sincrética. Es sincrética porque está vinculada al paganismo romano, pero en una época en la cual el cristianismo ya no era perseguido, sino que era estatal. Por eso le digo que es más sincrética, es una mezcla entre tradición cristiana y paganismo. Algunos cristianos, entonces, se inclinan más a que es una fiesta de origen pagano, porque sí, el árbol de Navidad, la estrella, la celebración al Sol Invictus, porque tiene que ver con una celebración al Sol Invictus, que es una divinidad romana. Y viene la tradición cristiana y cambia eso y tiene que ver con Jesús y el niño Jesús y todo eso. Por eso le digo que es una celebración sincrética. Queda a criterio de cada creyente celebrarla o no. Entonces su origen es sincrético. Sincrético tiene que ver, Rudy, con una mezcla entre lo pagano, lo profano, Y los santos. pagano o profano y lo santo, correcto. Sara. Bendiciones. Pastor, creo que el candelabro, lo que usted pregunta, se llama menorá, creo, no estoy La segura. menorá, correcto. Menorá. El Es de, que el... como le digo, hay dos, el de 9 y el de 7 brazos. Ujú. El de 9 tiene que ver con Hanukkah. El de 7 tiene que ver con el del tabernáculo. Por eso en algunas iglesias evangélicas no van a ver ustedes un candelabro de 9 brazos, sino van a ver el candelabro de 7 brazos. Sí. Y la referente a lo que es la celebración del Hanukkah, que no tiene nada que ver como nosotros celebramos normalmente la Navidad, es que el Hanukkah es más que todo una celebración para conmemorar la revuelta del pueblo maquebeo, que ellos hacen como una celebración de la independencia, de su independencia sobre los griegos. Se dice de que tiene que ver con lo que es la primera guerra de ideologías en la historia. Así es. Tienen que leerse ustedes, hay un libro que se llama Macabeos, Macabeos 1. Léanse, bueno, si pueden leerse ese libro, ahí van a encontrar esa tradición del Hanukkah. Sí, el Hanukkah tiene que ver con la época, estamos hablando del año 168, 169, 166 antes de Jesús, cuando se da esa revuelta judía que libera a los judíos de la opresión griega. Y se celebra el Hanukkah. Lo que hace Esther también, que es esta fiesta, y como le digo, no me quiero adelantar porque lo vamos a ver cuando miremos las fiestas, que está relacionado con este tema del calendario. A ver, otra pregunta, interrogante, o quieren compartir algún dato, un comentario. Preguntan ahí en el chat, ¿en qué mes nació Jesús, pastor? Buena pregunta. Buena pregunta. Jesús tuvo que haber nacido, según los estudios, en el mes entre septiembre y octubre. A ver, si se tomaron una captura ahí del calendario, ¿me pueden decir qué mes es ese? Porque muchos dicen que nació en lo que es equivalente a diciembre, pero en los estudios recientes dicen que Jesús tuvo que haber nacido, a ver, no, Jesús ¿Entre nació, octubre y noviembre o entre septiembre y octubre? espérame. ¿Cómo dijo? ¿Qué se estaba celebrando cuando nació Jesús, hermanos? ¿Se acuerdan? El mes Tisri, papá. ¿Qué se estaba celebrando, Eric? Era la Pascua, ¿va? Ok, si es la paz, si es la Pascua, Si es la Pascua, es la muerte.
Si es la Pascua, es la muerte, correcto. Sí. Pero no es la Pascua la que se celebra con el nacimiento de Jesús. ¿Cuál era? Lo vamos a ver la otra semana. Les digo por qué. Porque los judíos visitaban Jerusalén La fiesta de los tabernáculos, Lee. 3 veces al año. Mínimo. Es que uno, sí, uno considera que solo visitan en la Pascua. No. La Pascua es la más importante. Pero estaban obligados a visitar 3 veces Jerusalén los que estaban fuera de Palestina. En una de esas 3 visitas es una celebración donde nace Jesús. Pero lo vamos a ver la próxima semana. La fiesta de los tabernáculos, Lee. Que se celebra cuando nació Jesús. Ok, ¿en qué mes es? Es en el mes de Tisri. El equivalente nuestro, ¿cuál sería? Entre Septiembre. septiembre y octubre. Correcto. ¿Verdad? Entre septiembre y octubre es el nacimiento de Jesús, según la Esa tradición. misma explicación, hermano. No es en diciembre. Sí, esa misma explicación había escuchado también yo, que era en septiembre y octubre la fiesta de los tabernáculos. Correcto. Hermano, Entonces, lo que pasa es que les digo, esto del cambio del niño Jesús, de Colacho, del Sol Invictus, esto se da en la época de Constantino el Grande, ya cuando el cristianismo dominaba la forma de pensar. Estamos hablando en el 4º siglo después de Jesús. Que ahí la Navidad no tiene nada que ver con el judaísmo, ni con el Antiguo Testamento, ni con el Nuevo, ni con los hebreos. Tiene que ver más con los cristianos. Pero como es recogida de una tradición pagana, ahí donde les digo que el origen de la Navidad es sincrética. Es como la celebración de la Virgen de Suyapa, o la de Guadalupe, o la de la Chinquinquirá. Es sincrético, hermano. Eso es sincretismo religioso. Bien, el tiempo no da para más. Espero que Maestro, diga. sí, me deja con esta gran duda. Mire, Y le más quiero, duda le voy a dar. sí, pedir en su criterio personal, ya en su criterio personal, yo que usted ha estudiado a profundidad estos temas, ¿qué nos aconseja a nosotros como seguidores de Cristo Jesús en celebrar sí o en celebrar no la Navidad? En su criterio personal, No, es porque que mire, nosotros vean, como cristianos, yo le voy a contestar como le dijo Pablo a aquellos, como propuso en su corazón. Todo está con el propósito de nuestro corazón. Yo creo que cualquier actividad humana, Erling, nuestra, el principal objetivo debe ser agradar a Dios. Y si correcto, la Navidad para nosotros va a ser bendecir el nombre del Señor, compartir con los nuestros, con los que no tienen, pues bienvenido sea. Pero si todos lo van a andar ahí gastando el pisto, bebiendo y haciendo un montón de desorden, no sé si eso es Navidad.